Creciendo en un suburbio de Minnesota, aprendí desde temprano que mi papel en la dinámica familiar no era precisamente como los que leía en los cuentos. Soy Paloma, y mi llegada al mundo fue como un pensamiento tardío, 12 años después de mi hermana mayor Reina y 10 años después de Elena. Para cuando mis primeros recuerdos empezaron a formarse, mis hermanas ya estaban en plena adolescencia, más interesadas en el brillo labial y las notas de amor que en jugar con su hermanita pequeña. Nuestra casa de 2 pisos siempre resonaba con el orgullo de mis padres hacia mis hermanas mayores. Reina sacó puros 10 otra vez, decían radiantes en la cena, con sus rostros iluminados por una alegría que yo anhelaba desesperadamente inspirar. Elena entró al equipo de porristas, anunciaban a cualquiera que estuviera al alcance de su voz, mientras yo me sentaba en mi lugar habitual, moviendo guisantes en mi plato en patrones geométricos, sintiéndome más como una sombra que como una hija. El recuerdo de cuando Reina llevó a casa a su primer novio sigue siendo muy claro en mi mente. Yo tenía 4 años, con mis pequeños dedos envueltos en las barandillas mientras miraba a ese chico alto con cabello cuidadosamente peinado con gel que nerviosamente estrechaba la mano de mi papá. Había algo mágico en ese momento, no por el chico, sino por cómo nuestra casa parecía vibrar de emoción, como mamá se preocupaba por el atuendo de Reina, como papá intentaba parecer serio, pero no podía ocultar su sonrisa de orgullo. Elena no se quedó atrás, empezó a salir con chicos a los 15 años. Ambas eran tan hermosas, tan seguras de sí mismas, tan todo lo que yo aún no era y no estaba segura de llegar a ser. Paloma, termina tu tarea, decía mamá distraídamente, apenas mirándome mientras ayudaba a Reina a escoger vestidos para el baile de graduación o discutía solicitudes para la universidad con Elena. Esos momentos me enseñaron lecciones tempranas sobre autosuficiencia, cómo hacer mis cosas, cómo no necesitar la atención que parecía estar permanentemente enfocada en los logros de mis hermanas. Recuerdo la mañana en que mamá irrumpió en la cocina, con la voz temblando de emoción. ¿Supieron? Reina fue aceptada en Northwestern. La noticia fue seguida por panqueques de celebración, llenando la cocina con el dulce aroma del éxito y el orgullo. Yo me senté en mi lugar habitual, con 7 años y ya entendiendo mi lugar en la jerarquía de importancia de nuestra familia. Elena se fue a la universidad 2 años después, y de repente me encontré sola en una casa que se sentía demasiado vacía y demasiado llena de su presencia persistente. Sus habitaciones se convirtieron en santuarios de sus vidas pasadas, trofeos brillando en los estantes, fotos congeladas en momentos perfectos, recuerdos preservados tal como los dejaron. Mientras tanto, yo creé mi propio espacio en los rincones más tranquilos de nuestra casa, aprendí a encontrar consuelo en la soledad y traté de no molestarme cuando cada conversación de alguna manera volvía a mis increíbles hermanas mayores. El verdadero punto de inflexión llegó cuando tenía 15 años. Reina, ahora casada y viviendo al otro lado de la ciudad, dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Diego. El día que lo trajo a casa desde el hospital permanece grabado en mi memoria, todos mimándolo y llorando, mis padres prácticamente flotando de alegría por convertirse en abuelos. «Serás una tía maravillosa», dijo mamá, apretándome el hombro con lo que se sintió como la primera atención genuina que había recibido en meses. Mirando atrás, ahora me doy cuenta de que ese fue el momento en que todo empezó a cambiar, aunque entonces no podía saberlo. Al principio, realmente estaba emocionada por ser tía. Diego era adorable, y me encantaba hacerle caras graciosas mientras Reina y mamá charlaban tomando café en nuestra cocina bañada por el sol. Pero esa dinámica cambió más rápido que las hojas de otoño. Comenzó con lo que parecía ser una petición inocente un sábado por la mañana. «Paloma, ¿podrías cuidar a Diego un par de horas? Realmente necesito hacer unas compras», pidió Reina, ya poniéndose el bolso en el hombro antes de que yo pudiera responder. Colocó a Diego en mis brazos y se dirigió a la puerta con la eficiencia practicada de alguien que sabía que no le dirían que no. «Gracias, hermana. Eres la mejor». Eso se convirtió en la nueva normalidad. Cada fin de semana, Reina aparecía en la casa de nuestros padres, entregaba a Diego y desaparecía durante horas. A veces era para ir de compras, otras veces para almorzar con amigas o un día de spa, siempre bajo el pretexto de necesitar un descanso de la maternidad. La ironía de que yo, con 16 años, fuera considerada más capaz de manejar sus responsabilidades parentales que ella, parecía no ocurrírsele a nadie más que a mí. «No es justo», me quejé con mamá un día después de que Reina había estado fuera por 5 horas. Tenía planes de ir al centro comercial con Jenny hoy. Mamá apenas levantó la vista de su revista, su respuesta fue automática y despectiva. «La familia ayuda a la familia, Paloma».
Tu hermana necesita este tiempo para ella misma. Lo entenderás cuando seas madre. Pero el universo aún no había terminado conmigo. Seguía teniendo 16 cuando Elena anunció que estaba embarazada. Es una niña, chilló en la cena familiar mientras todos celebraban. Sentí un nudo formándose en mi estómago, una premonición de lo que estaba por venir. Efectivamente, cuando la pequeña Ana llegó, la historia se repitió con más intensidad. Mis fines de semana se convirtieron en un circo de manejar a Diego, de 3 años, y a la bebé Ana. Intentar ayudar a un niño pequeño a construir torres de bloques mientras intentaba calmar a un bebé llorando no es tan divertido como parece. ¿Y la tarea? Olvídalo, a menos que ambos estuvieran durmiendo, lo cual parecía suceder tan a menudo como los eclipses solares. Jason me invitó al cine esta noche, le dije a papá un sábado mientras balanceaba a Ana en mi cadera y veía a Diego colorear en nuestra mesa de centro en lugar de en su libro para colorear. Su respuesta fue inmediata y despectiva: bueno, debiste haber pensado en eso antes de aceptar cuidar a los niños. Nunca acepté. La frustración en mi voz hizo que Ana comenzara a llorar. Nadie nunca me pregunta. Baja la voz, estás asustando al bebé, me regañó mamá desde la cocina. Y deja de ser egoísta. Tus hermanas necesitan este apoyo. Esos momentos me impulsaron a pasar más tiempo libre en la biblioteca de la escuela, investigando universidades, no cualquier universidad, sino aquellas que estuvieran lejos de casa. Me dediqué al estudio, sabiendo que buenas calificaciones eran mi boleto de salida. Cada A en mi boleta era un paso más cerca de la libertad. Cuando llegó mi carta de aceptación de Berkeley, incluyendo una beca parcial, sentí que finalmente podía respirar. Pero mi familia tenía otros planes. El colegio comunitario de aquí tiene un gran programa de negocios, sugirió Reina durante lo que llamaron un consejo familiar, pero yo lo llamé una intervención. Estábamos todos reunidos en nuestra sala, la misma donde había pasado incontables horas cuidando a los hijos de otras personas mientras sus padres disfrutaban sus vidas. Podrías vivir en casa y ahorrar dinero y ayudar con los niños, añadió Elena con entusiasmo, como si eso fuera un argumento de venta en lugar de mi pesadilla personal. Miré alrededor de las caras expectantes: mamá, papá, Reina, Elena y la abuela María, quien había estado inusualmente callada durante toda la discusión. El silencio se sentía pesado, cargado de expectativas no dichas y años de darme por sentada. En realidad, la voz de la abuela María cortó la tensión como un cuchillo: creo que Berkeley es perfecto para Paloma. Todos voltearon a mirarla mientras continuaba, su voz firme y segura. Ese programa es exactamente lo que necesita para su futura carrera, y el fondo de educación de tu abuelo cubrirá lo que la beca no. En ese momento quise abrazarla. El consejo familiar terminó con mis padres y hermanas lanzándome miradas decepcionadas, pero no me importó. Por primera vez en años, podía ver mi futuro con claridad, y no incluía ser la niñera gratuita de todos. La vida universitaria era todo lo que había soñado y más. Mi dormitorio se convirtió en mi santuario, mis compañeros de clase en amigos de verdad, y por primera vez en años, mis fines de semana eran míos. No había bebés llorando, ni niños pequeños con dedos pegajosos, solo yo y mis decisiones. Pero no se puede escapar completamente de las obligaciones familiares, especialmente durante las fiestas. Intenté visitar lo menos posible, pero Acción de Gracias y Navidad eran innegociables. Mamá llamaba con semanas de antelación, su voz cargada de expectativa: todos están preguntando por ti, Paloma. Los niños extrañan a su tía. La primera Navidad después de comenzar la universidad, regresé a un caos absoluto. Reina ahora tenía 2 niños, Diego y su nuevo hermanito Emilio, mientras que Elena había añadido un niño llamado Leo a su familia junto con Ana. Pero eso no era ni la mitad. Paloma, llamó Daniela en cuanto crucé la puerta, guiando inmediatamente a sus gemelos de 5 años hacia mí. Los niños han estado preguntando por ti. No, no lo han hecho, pensé. Apenas saben quién soy. Pero antes de que pudiera protestar, la hija de 7 años de mi prima Gabriela se aferró a mi pierna, seguida de cerca por el hijo de 9 años y la hija de 6 años de mi primo Eduardo. Paloma, cariño, llamó mamá desde la cocina, apenas visible detrás de una montaña de platos, ¿por qué no llevas a los niños arriba a tu habitación? Luego te llevaré unos bocadillos. Y así, me encontré guiando a 8 niños escaleras arriba, sintiéndome más como un perro pastor que como una estudiante universitaria.
Mi antigua habitación se convirtió en una zona de guerra, juguetes por todas partes, manchas de jugo en mi colcha de la infancia, marcas de crayón apareciendo misteriosamente en las paredes. Pasaron horas, mi estómago rugía mientras olores deliciosos subían desde la planta baja, donde los adultos disfrutaban su comida navideña en paz. Cuando mamá finalmente apareció con un plato de bocadillos para niños, apenas me dirigió la palabra. Para cuando logré escabullirme a la planta baja a las 8 de la noche, después de coordinar con varios padres para recoger a sus niños exhaustos, el comedor estaba vacío excepto por platos sucios y fuentes casi vacías. «Oh, Paloma», dijo Elena, ya poniéndose el abrigo. «Leo se portó como un ángel contigo, ¿verdad? Tenemos que irnos, ya es hora de dormir». Reina la siguió, recogiendo a sus hijos mientras hablaba con mamá sobre los planes de Año Nuevo. Daniela ayudaba a sus gemelos a ponerse las botas de nieve, mientras que los primos Gabriela y Eduardo cargaban a sus hijos dormidos hacia los autos. Ni un solo gracias. Nadie preguntó si había comido. Ni siquiera una mirada hacia atrás mientras todos salían, dejándome de pie en los restos de la cena de Navidad. «Paloma, sé un amor y ayúdame con estos platos», llamó mamá desde la cocina, como si no acabara de pasar todo el día haciéndole un favor enorme. El mensaje de mamá llegó durante la semana de finales, justo cuando estaba terminando mi último trabajo del semestre. Mi teléfono vibró con su actualización habitual previa a las fiestas, pero esta me hizo sentir un escalofrío. «Reina y Elena vienen con los niños», decía alegremente. Además, Daniela y sus gemelos, las niñas de Gabriela, los hijos de Eduardo, y noticia emocionante, la cuñada de Reina, Alicia, se une con sus 3 pequeños. «Será una Navidad maravillosa con todos los pequeños». Hice las cuentas en mi cabeza. 12 niños. 12. Me quedé en la biblioteca, mirando mi teléfono hasta que la pantalla se apagó, luego la encendí de nuevo para asegurarme de que había leído bien. El mensaje seguía igual, pero algo dentro de mí finalmente cambió. 2 años de universidad me habían dado perspectiva. Había escuchado a mi compañera de cuarto, Luna, hablar de sus vacaciones familiares y regresar con historias de momentos reales en familia, juegos de mesa, noches de películas, cenas navideñas apropiadas. La queja más grande de mi amiga Susan sobre ir a casa era tener que compartir el control remoto de la televisión con sus hermanos. Mientras tanto, yo había pasado cada festividad de mi vida adulta siendo un servicio de niñera no remunerado. No respondí al mensaje de mamá. En cambio, hice mi maleta para las vacaciones navideñas con una calma inusual. Por primera vez, no temía las fiestas porque iba a casa con un plan. Los días previos a Navidad transcurrieron engañosamente normales. Ayudé a mamá en la cocina, respirando los olores familiares de sus platillos característicos, asado, jamón glaseado con miel y su famosa tarta de manzana. Decoré el árbol de Navidad, colgando cuidadosamente los adornos que había hecho en la primaria junto con las bolas de vidrio elegantes que mamá reservaba para la parte frontal del árbol. El día de Navidad llegó con una ráfaga de actividad. Los autos comenzaron a llegar uno tras otro, cada uno trayendo más caos que el anterior. Reina llegó primero con sus niños, ahora de 5 y 3 años, seguida de cerca por Elena con Ana y Leo. Alicia, la cuñada de Reina, apareció con sus 3 hijos, todos menores de 7 años. Los demás familiares llegaron después, cada familia añadiendo más niños al creciente grupo. Observé desde un rincón de la sala cómo el nivel de ruido subía constantemente. Reina se dirigió hacia mí, con su hijo menor en la cadera mientras el mayor tiraba de su manga. «Paloma», llamó con ese tono familiar, el que significaba que estaba a punto de delegar sus deberes parentales. «Los niños están tan emocionados de verte. No pueden esperar para jugar con su tía favorita». Ya los estaba empujando en mi dirección, como lo había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, mantuve mi posición y la miré directamente a los ojos. «No», dije, con la voz firme a pesar del latido acelerado de mi corazón. «No voy a cuidar a los niños hoy. Estoy aquí para disfrutar la Navidad como todos los demás». La sala no quedó exactamente en silencio, había demasiados niños para eso, pero sentí la ola de sorpresa recorrer a los adultos. La boca de Reina se abrió, mamá se congeló en la puerta con un plato de galletas, y papá levantó la vista de su periódico con las cejas alzadas. «¿Pero quién va a cuidar a todos los niños?». La voz de Elena, llena de pánico, resonó en la sala mientras yo me dirigía a las escaleras.
Miré hacia atrás solo lo suficiente para ver el encogimiento de hombros impotente de mamá y las expresiones atónitas de todos. La escena casi me hizo reír, parecían como si alguien les hubiera dicho que se cancelaba la Navidad. Mis pies me llevaron por las escaleras familiares, pasando las fotos de familia que marcaban los muchos logros de mis hermanas, y hasta mi habitación de la infancia. El suave clic de la puerta al cerrarse detrás de mí se sintió como el punto final de una frase muy larga. Me dejé caer en mi cama, la misma cama individual que había tenido desde la secundaria, y solté un largo suspiro. Abajo, podía escuchar los sonidos amortiguados del caos, voces de adultos subiendo y bajando, niños llorando, el ocasional golpe de algo cayendo o siendo lanzado. ¿Puedes creerlo? ¡Qué egoísta! En mis tiempos. Los fragmentos de conversación que llegaban a través del suelo me hicieron sonreír. Que hablen. Que finalmente enfrenten la realidad de cuidar a sus propios hijos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luna. ¿Lo hiciste? ¿Finalmente les pusiste un alto? La Operación Libertad está en progreso, escribí de vuelta. Actualmente escondida en mi habitación mientras descubren cómo ser padres. Unos golpecitos en mi puerta interrumpieron mi mensaje. ¿Paloma? La voz de mamá intentaba sonar preocupada, pero caía en algún punto entre molesta y desesperada. Los niños están preguntando por ti. No me moví de mi cómoda posición en la cama. Estoy ocupada, mamá. El suspiro de ella fue audible a través de la puerta, seguido por el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Regresé a mi teléfono, uniéndome a un chat grupal con mis amigos de la universidad que compartían sus propios dramas familiares navideños. El tío de Susan estaba borracho otra vez, la abuela de Eduardo preguntaba cuándo encontraría a una buena chica, y el hermano de Luna había llevado a casa a una novia sorpresa. Pasaron 2 horas en esta rebelión pacífica, con mi teléfono vibrando constantemente con mensajes de apoyo de amigos que habían escuchado mis quejas sobre las obligaciones de niñera durante años. El caos abajo eventualmente se asentó en un ritmo diferente, uno que no incluía mi participación. Cuando finalmente bajé para la cena, parecía que había resucitado de entre los muertos, a juzgar por las expresiones de todos. La tía Daniela dejó caer su tenedor, y la prima Gabriela se quedó boquiabierta a mitad de una frase. Escaneé el comedor, notando la ausencia conspicua de Elena. A través de la puerta hacia la sala, la vi intentando organizar algún tipo de juego con los niños, su cabello perfectamente arreglado ahora desordenado, y una mancha de origen desconocido adornando su suéter navideño. Tomé asiento en la mesa de los adultos, algo que no había hecho en años recientes, y observé la comida servida frente a mí. Todo estaba aún caliente, fresco, esperando ser disfrutado. Nada de sobras tibias, nada de restos escogidos, nada de porciones a medio comer de los niños. Podía sentir el peso de las miradas desaprobadoras mientras llenaba mi plato con el jamón glaseado con miel de mamá, la cazuela de camote de la tía Daniela y el famoso platillo de ejotes de la prima Gabriela. El tintineo de los cubiertos contra los platos no lograba enmascarar la tensión en la habitación. Estaba a la mitad de disfrutar mi primera comida festiva adecuada en años cuando Reina finalmente explotó. Había estado observándome comer con la intensidad de un documental sobre depredadores y presas. Bueno, anunció al aire con un tono cargado de sarcasmo, parece que alguien se ha vuelto demasiado importante desde que está en la universidad. Parece que ha olvidado completamente sus deberes de hermana. Me tomé mi tiempo con una cucharada de puré de papas, limpiando deliberadamente la cuchara antes de responder. La comida realmente era excelente cuando se comía fresca. Es curioso eso de los deberes de hermana, respondí, manteniendo mi voz nivelada y tranquila. No recuerdo haber visto niñera gratuita en ningún manual de hermandad. Tal vez pueda señalarme ese capítulo, justo después de la parte donde los padres deberían cuidar a sus propios hijos. Los jadeos alrededor de la mesa habrían sido cómicos si no hubieran sido tan genuinos. La tía Daniela incluso se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire, no sabía que la gente realmente hacía eso fuera de las películas. La prima Gabriela de repente se interesó mucho en sus ejotes, mientras que el tío Eduardo parecía estar intentando desaparecer detrás de su panecillo. Mamá y papá intercambiaron esa mirada especial que tenían, esa que significaba que estaban decepcionados pero no querían hacer una escena. El tenedor de papá quedó congelado a mitad de camino hacia su boca, y la sonrisa de mamá se tensó en los bordes. Pero en lugar de la reprimenda que esperaba, mamá aclaró su garganta y le preguntó al tío Eduardo sobre su nuevo trabajo.
La conversación tambaleó de regreso a la vida, aunque todos seguían lanzándome miradas de reojo, como si esperaran que en cualquier momento revelara que todo esto era una elaborada broma. Yo seguí comiendo, saboreando cada bocado de comida que no había sido tocado por manos pequeñas o que no se había enfriado mientras cambiaba pañales. Unos 20 minutos después de la cena, Elena apareció en la puerta luciendo como si hubiera pasado por una guerra. Su suéter navideño ahora tenía lo que parecían manchas de jugo además de la sustancia desconocida de antes, y su cabello había perdido completamente su forma elegante. Reina, llamó, con un tinte de desesperación en su voz, ¿podrías? Reina me lanzó una última mirada fulminante antes de levantarse de la mesa. Las hermanas intercambiaron lugares, con Elena prácticamente desplomándose en la silla vacía. Parecía agotada, con ese tipo de cansancio profundo que yo había sentido cada Navidad durante años. Esa noche, después de terminar mi comida, incluyendo 2 porciones de la tarta de manzana de mamá, un lujo que nunca antes había podido disfrutar, me excusé tranquilamente de la mesa. Nadie protestó. Nadie me pidió que ayudara a limpiar. Nadie me exigió que tomara un turno con los niños. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala cuando bajé al día siguiente, aún disfrutando la sensación de mi pacífica noche de Navidad. Ese sentimiento se evaporó en cuanto los vi, mamá, papá, Reina y Elena sentados en lo que claramente era una formación de emboscada. Los siguientes minutos se desarrollaron exactamente como esperaba, acusaciones, intentos de hacerme sentir culpable, recordatorios de las obligaciones familiares. Pero cuando Reina jugó lo que pensó que era su carta ganadora, amenazando con mi matrícula universitaria, sentí una inesperada sensación de calma. En realidad, Reina, dije tranquilamente, la abuela ha estado pagando mi matrícula con el fondo de educación del abuelo. Ya sabes, el mismo fondo que ayudó a pagarte la escuela de enfermería y la carrera de negocios de Elena. Y aunque ese no fuera el caso, tengo una beca parcial. Además, a diferencia de algunas personas, no tengo miedo de trabajar para mantenerme. Subí las escaleras, empaqué mis cosas y me fui a pesar de sus protestas. El aire invernal mordía mis mejillas mientras caminaba hacia mi auto, pero apenas lo sentía. Cada milla entre mi hogar y yo se sentía como romper otro eslabón de una cadena que no había sabido que me pesaba tanto. Enero pasó en un borrón de nuevas clases y fines de semana tranquilos. Febrero trajo nieve y una bendita ausencia de dramas familiares. Entonces, una fría mañana de sábado, miré por la ventana de mi dormitorio y los vi, mamá, papá y Elena, parados en el estacionamiento, luciendo inseguros y fuera de lugar. En la cafetería del campus, mientras tomábamos café, hicieron algo que nunca esperé, se disculparon. Realmente se disculparon. Mamá admitió que me habían dado por sentada. Papá reconoció lo injusto que había sido. Elena habló de sus propias realizaciones al cuidar a sus hijos durante esa caótica Navidad. Reina no estaba allí. Todavía está, procesando, explicó Elena. A veces veo sus publicaciones en redes sociales, fotos de sus niños creciendo tan rápido. Una parte de mí espera que algún día se dé cuenta de lo que hizo mal, que sea ella quien dé el primer paso para acercarse. Hasta entonces, estoy en paz con la distancia. Hoy en día, cuando visito mi hogar, es diferente. Me tratan como una adulta, no como una niñera conveniente. Elena contrata cuidado infantil cuando lo necesita. Mamá dejó de intentar orquestar momentos familiares que siempre terminaban con un grupo de niños bajo mi cargo. A veces pienso en esa niña que movía guisantes en su plato, sintiéndose invisible. Ojalá pudiera decirle que algún día encontraría su voz, que defenderse no significaría perder a su familia, sino finalmente ser vista por ellos. Es curioso cómo funciona la vida a veces. Se necesitaron 12 niños y una Navidad caótica para que mi familia entendiera finalmente que amar a alguien significa respetar sus límites. Que ser la más joven no te hace la menos importante. Que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente decir, no. Comparto esta historia porque sé que hay otros allá afuera, los babysitters designados de la familia, los hermanos que son dados por sentados, los que siempre se espera que sacrifiquen su tiempo porque la familia ayuda a la familia. A ustedes, quiero decirles, su tiempo importa. Sus decisiones importan. Y a veces, defenderse no es egoísta, es la única forma de enseñar a otros cómo verte realmente. Este viaje ha sido más que escapar de las obligaciones de niñera.
Ha sido sobre encontrar mi voz, establecer límites y enseñar a mi familia que el amor no debería venir con condiciones. Si mi historia resuena contigo, por favor comparte tus pensamientos abajo. A veces saber que no estamos solos en estas luchas familiares marca toda la diferencia. Y recuerda, nunca es tarde para cambiar el papel que juegas en la historia de tu familia.